Hola amiguitos y amiguitas, soy el hermano Brian y a todos los que conformamos la directiva infantil, herederos del reino de los cielos de este presbiterio de Guerrero, te saludamos deseando que te encuentres muy bien de salud al lado de tu familia. Es un gusto para mí poder estar desde sus hogares a través de este medio, poder compartirles esta enseñanza bíblica que es a través de la palabra de Dios. Yo te invito para que te pongas cómodo, a gusto, para poder presenciar esta clase. Y bueno, aprovecho también este momento saludando a todos mis hermanos y hermanas que nos ven a través de este video. Que el Señor les bendiga. Y pues los invitamos, hermanos, a que compartan este video a otros niños para que también ellos puedan aprender de esta enseñanza, puedan gozarse a través de la alabanza que cada uno de nosotros que formamos esta directiva pues hacemos con mucho esfuerzo, dedicación y con mucho amor para compartirles la palabra de Dios a todos los niños. Y bueno, niños, vamos a empezar hoy primeramente empezando con una oración. Yo te invito que cierres tus ojitos, inclines tu cabeza y vamos a orar a nuestro Padre Celestial como lo vemos en esta imagen que voy a poner en este momento. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, amado Señor Jesús, Espíritu Santo, en esta hermosa tarde, te agradecemos, Señor, por esta dicha y bello momento que nos permites acercarnos en tu divina presencia. Espíritu Santo, te invitamos a que seas tú el que dirija la vida de todos los niños que se encuentran en sus hogares, para que ellos puedan presenciar esta clase y puedan sentir de tu presencia en este momento. Te glorificamos y alabamos tu santo nombre, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Te agradecemos por todo lo que haces y por lo que harás en cada uno de nosotros, que estás con nosotros y has suplido todas nuestras necesidades, Señor Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tú trates la vida de los niños a través de esta enseñanza bíblica, que es aprendiendo los libros de la Biblia, Señor, que es este libro maravilloso que es la Biblia, tu palabra, para que ellos puedan amarla, puedan obedecer tus mandamientos y tengan un corazón de adoración, un corazón de agradecimiento, un corazón de alabanza para ti, Señor, en este momento. Gracias, porque tú eres bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Y hoy venimos ante ti para presentarnos y escuchar esta palabra que vamos a presenciar en este momento. Señor, te pido que dirijas mi vida y la de los demás que ven a través de este video. En el nombre precioso de Jesús, sea la gloria. Amén. Y bueno, niños, vamos a empezar hoy con nuestro canto, con nuestra alabanza. Yo quiero cantar un canto muy especial en este día, que a su letra dice: la ley de Jehová es perfecta. Este canto lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. Ese canto pues ya lo hemos entonado en nuestra escuela bíblica, pero hoy vamos a cantar ese canto de este momento. Y bueno, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar este canto para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él está con nosotros en este momento y nosotros debemos de darle la alabanza, la adoración, porque Él es nuestro Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es bien, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos,
alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra mis ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Amén, aleluya. ¿Cómo dicen los niños que alaban a Dios? Gloria, amén. Bueno, niños, bienvenidos y vamos a empezar con nuestra clase de esta tarde. ¿Estás listo? Bueno, empecemos. Pero primeramente quiero dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en la segunda epístola del apóstol a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y la palabra de Dios dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Niños, nuestro tema general tiene como título Epístolas Universales, conocidas también como cartas, pero comúnmente se le llama como epístola. Bueno, vamos a ver de qué trata cada uno de los libros. Pues forman parte del Nuevo Testamento. Vamos a empezar primeramente con el libro de Hebreos. ¿De qué trata el libro de Hebreos? Dice que este libro fue escrito entre los años 65 y 70 del siglo I. Como en otros libros, pues está escrito también en griego. Este libro pues contiene 13 capítulos y un total de 303 versículos. El autor de este libro se desconoce. No fue el apóstol Pablo, ni mucho menos es una carta, sino como una homilia, así se conoce. Homilia es como un sermón o como un discurso que se quiere tratar de dirigir este libro. Y dice que este libro pues no está dirigido a los hebreos, sino a las comunidades cristianas en las que había un cierto número de conversos procedentes del judaísmo. El libro trata más que nada que para dar a conocer que los cristianos hebreos estaban a punto de caer en una enorme y grande tentación. Estaban a punto de abandonar su nueva fe que ellos ya habían tenido, y era para regresar a la antigua religión judía. Dice que también estaban volviéndose perezosos y estaban a perder el ánimo y su entusiasmo estaban a enfriarse. Se habían reunido, dice, solamente para posicionar a sus propios líderes. Y dice que estaban a punto de abandonar su fe, pero definitivamente. El propósito de este libro de Hebreos fue para escribir y para recordarles a los cristianos que la salvación y la fe y la vida eterna viene únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también para recordarles que para alcanzar el cielo, los creyentes deben de esperar y sufrir como nuestro Señor Jesucristo padeció. Y dice que también las inmensurables bendiciones que están disponibles en Cristo Jesús vienen por medio de la fe de nuestro Señor. El escritor de este libro hace mención a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como persona y como su obra ministerial. De ese trata el libro de Hebreos. Y bueno, vamos a seguir con el segundo libro, que es el libro de Santiago. Este libro de Santiago es una epístola que forma parte del Nuevo Testamento y está compuesta por 5 capítulos y 108 versículos, y fue escrita en el siglo II. El autor de este libro se identifica como Santiago,
que es hermano de Jesús, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esta epístola está enmarcado dentro de un tema general de la perseverancia, de la paciencia durante las pruebas y las tentaciones. La epístola fue dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y el propósito de este libro de Santiago es para alentar a los judíos cristianos a no volver a la violencia en su respuesta a la injusticia y a la pobreza, sino más bien para mantenerse enfocados en hacer el bien y mantenerse santos y abrazar la sabiduría de Dios, de los cielos, y no la sabiduría del mundo. Esta epístola contiene una doctrina acerca de la salvación y también tiene una justificación. El libro de Hebreos, en el libro de Santiago, en su capítulo 2 al versículo 14 hasta el 26, si nosotros damos leída a esta lectura, pues dice en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si nosotros seguimos hasta el versículo 26, lo que quiere hacer y dar a entender que la salvación es por la fe sola, y que también la fe nunca está sola, sino que se manifiesta estar viva por actos de amor, que expresa el agradecimiento de un creyente a Dios por el regalo de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el libro de Santiago. Y vamos a seguir con la epístola de Primera de Pedro. Vamos a ver de qué trata el libro de Primera de Pedro. Este es el libro. Y dice: Pedro, su nombre era Simón. Cuando él se convirtió en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pues él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, pues nuestro Señor le había cambiado el nombre y lo llamó Kefas. Y Kefas significa roca en arameo, que después fue traducido en griego como Pedro, como lo conocemos hoy en la actualidad. Dice que esta carta fue escrita cuando llevaba una década en Roma. Pedro dirigió el contenido de la carta y fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta carta era un circular enviada a varias comunidades de las iglesias en la provincia romana, que es Asia Menor, que es la Turquía actual que hoy conocemos. Dice que Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando su hostilidad y el acoso de sus vecinos romanos. Así que Pedro decide escribir esta carta para animarlos de sus sufrimientos. Esta carta, esta epístola, fue en el año 67 del siglo II, que contiene 5 capítulos y un total de 105 versículos, escrita en griego correcto. Esta epístola tiene como finalidad de animar a los creyentes a manifestarse firmes en su esperanza, a pesar de lo difícil que es su situación, a pesar de la situación en la que ellos se enfrentan cada día. En ese momento, pues Pedro decide escribir esta carta para animarlos, para alentarlos, para que se motiven a seguir adelante. Y también les recuerda ante toda la grandeza del llamamiento que ellos habían recibido de nuestro Dios, que les trae ejemplo de Cristo y les exhorta a considerar que así como están formando parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos y todos vamos a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos deben de abandonar las prácticas que seguían antes de aceptar la fe cristiana y llevar una vida intachable. De esta primera epístola de Pedro nos dice y nos da instrucciones prácticas para vivir una vida coherente con la
decisión de seguir a Jesús en medio de la oposición. De eso se trata la primera epístola de Pedro. Y vamos a seguir con la segunda epístola de Pedro. Vamos a ver qué dice cada uno de ellos, porque son datos muy interesantes que nosotros como niños debemos de aprender. La segunda epístola de Pedro. Este libro de Pedro dice que es la segunda carta del apóstol Pedro. Contiene 3 capítulos y un total de 61 versículos. Esta epístola está dirigida a las mismas iglesias en Asia Menor y probablemente fue escrita en el mismo lugar en Roma. Pedro había entendido que iba a morir pronto, que había sido ejecutado por el emperador Nerón. Esta carta, considerada como un discurso de despedida de Pedro, dice que él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben de ser personas y que nunca dejen de creer de lo que ellos han posicionado. Esa carta pues enfatiza los consejos personales en el problema de los falsos maestros y profetas, que además de la persecución estaban afectando a la misma iglesia, a que se desvíe por su conducta corrupta de manera de vivir, que vivían esas personas llamados falsos maestros. El apóstol Pedro pues inicia recordándoles que a estas iglesias, que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha invitado a todas las personas a participar de su propia naturaleza divina, a compartir la vida y el amor de Dios. Y Él lo sigue haciendo, invitando a todas las personas que no lo tienen, pues para que Él venga, se acerca a Él. Y bueno, también esta segunda carta dice que anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche. También habla de varias veces de que el conocimiento de Cristo pues produce paz, gracia y poder en el creyente. El propósito de este libro de Segunda de Pedro dice que es funcional y de un monumento a sus enseñanzas para que puedan ser transmitidos a las generaciones futuras. Él aborda algunas objeciones y acusaciones que están hechas por los falsos maestros, que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, de manera que Pedro primero aborda pues la objeción de los apóstoles que estaban inventando de que Jesús había levantado de los muertos, que Él es el Rey del mundo y de que Jesús no volverá. Entonces eran esas enseñanzas erróneas que daban esos falsos maestros que decían que los apóstoles, que Jesús había resucitado de los muertos y que Él iba a venir, pero ellos no lo habían creído. Pero dice que esta carta vemos que Pedro da de su testimonio sobre el poderoso momento que él tuvo cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró en la montaña. Pues esa manera de lo que Pedro vivió con los demás que estaban con Jesús, pues tenía un propósito, es que así Jesús iba a ser ensaltado, que iba a resucitar, que Él iba a triunfar. Entonces allí vemos por lo que Él cuenta de su carta. Y dice, de esta carta pues significa que Él está vivo como Rey y que regresará algún día para rescatar al mundo. De eso tú y yo lo creemos, de que Jesús va a venir por segunda vez. Y entonces eso es lo que trata el libro de Segunda de Pedro. Y bueno, vamos a entrar con la primera carta de Juan. Vamos a ver de qué trata la primera carta de Juan. A ver, Juan. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Dice, la epístola de primera de Juan, pues es una carta que está compuesta por 5 capítulos y un total de 100 versículos. Quien escribió esta carta fue el apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80 después de Cristo. En la última etapa de su vida, este mismo hombre escribió también el Evangelio de Juan. El apóstol Juan pues escribe para animar y a fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste.
Está dirigida a varias iglesias. Dice que también es una homilia, como les decía hace rato, que es como un discurso o como una doctrina, para afirmar las cualidades de la vida cristiana. Esta breve carta tiene reflexiones poderosas acerca del amor de Dios y nos llama a vivir como si fuéramos en nuestras relaciones diarias con Dios y las personas. Una revelación íntima en su carácter de amor es el fundamento para la transformación de nuestra vida. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Nos dice con cuánto amor nos ama nuestro Padre, y además afirma que si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Amén, aleluya. Y así dice esta epístola. El apóstol Juan describe la seguridad, la pureza, la humildad y el servicio sacrificado por otros, que fluye como resultado de una experiencia genuina y personal con el afecto de Dios. En los libros de la Biblia vamos a entrar con la segunda epístola de Juan, que es este libro. Juan. Es la segunda carta del apóstol Juan, el anciano. Está contenido de un solo capítulo y 13 versículos. Él escribe esta nota personal para los cristianos que habían podido ser manipulados por los falsos maestros. Él, como hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos amados en la fe de ser engañados y alejados de la verdad del evangelio. Está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, que podría interpretarse literalmente como una mujer cristiana o como la congregación que había, compuesta entre judíos y gentiles, esta iglesia. Las fuerzas que da a conocer este libro son la verdad, y su debilidad sería los falsos maestros. La palabra clave de esta epístola de Juan es la verdad, el amor, mandamiento, doctrina y perseverancia. Esta segunda epístola de Juan recomienda estar atentos, que tengan cuidado con aquello que debilita la comunidad de la fe en una vida de amor. No significa vivir sin discernimiento, es distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues Juan claramente dice a los creyentes que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo invite a su casa, ni de lengua, como lo dice en el versículo 10 de esta segunda epístola de Juan, de esta carta, sobre la advertencia de los falsos maestros, pues es aquellos que contradicen la palabra de Dios, aun cuando esas personas se presentan como su mensajero. Bueno, esta segunda epístola pues busca conocer la verdad de Dios en ella sin tropezar. Entonces, de la manera más correcta en que nosotros podemos de fijar nuestra mirada a Dios, de conocer la verdad, que es a través de este libro maravilloso que es la Biblia, que conocemos de sus enseñanzas. Y así vamos a entrar con la tercera carta de Juan, que nos dice en esta epístola, la tercera carta de epístola. Les recuerdo que en esta carta pues es el apóstol Juan que escribe esta carta también. Dice que probablemente esta carta fue escrita entre los años 80 después de Cristo. Contiene también un solo capítulo y 14 versículos. Fue escrito en Éfeso. Esta breve carta es dirigido a su amigo Gallo. Quería animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos. También quería advertirle sobre las acciones de un cierto líder llamado Diótrefes, ambicioso, líder de otra iglesia, cuya mala conducta no debe de ser imitada. Y es lo que Juan dirige en esta carta a su amigo Gallo.
Dice que la razón principal de este libro, de esta tercera epístola de Juan, es la hospitalidad. Y las palabras claves de este libro son la verdad, el testimonio, lo bueno y lo malo. La hospitalidad es muy importante para Dios. Él es el más hospitalario del universo. Sus abrazos están siempre en abierto para dar la bienvenida a todos los que quieren unirse a su familia. Dios nos invita a unirnos a Él en ese ministerio del reino. Las palabras de Juan nos ayuda a ver la hospitalidad como una poderosa expresión práctica del amor de nuestro Dios Todopoderoso. Además nos lleva a valorar a los diversos dones trabajando dentro de la iglesia y te animará a buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo que somos. En conjunto a estas dos cartas centran nuestras atenciones en el increíble valor de la verdad del Evangelio y la necesidad tanto del amor como del discernimiento de comprender la enseñanza, el mensaje que se está dirigiendo. Esta epístola nos desafía a expresar la hospitalidad de Dios a otros de una manera completa, de la manera que Dios como nos extiende sus brazos hacia nosotros. Y es por eso que nos dice esta tercera carta de Juan. Y vamos a entrar con la última epístola, que es el libro de San Judas. Vamos a ver de qué trata la última epístola de las epístolas universales, que es este libro. Epístola de San Judas apóstol. Esta epístola pues fue escrita por el apóstol San Judas. Él era uno de los hermanos de Jesús que se menciona en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en su discípulo. Entonces en ese momento pues San Judas, que era el hermano de Jesús, él no estuvo con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio cuando estuvieron con los demás discípulos. Él, después de su resurrección, pues allí empezó a hacer el trabajo de predicar el evangelio de nuestro Dios. Dice esta epístola que Judas era conocido como el maestro viajero y misionero. Esta epístola contiene un solo capítulo y 25 versículos. Judas se preocupa que los cristianos podían ser alejados de la verdad por astutos maestros de falsa doctrina. Él escribió para animar a los creyentes a que defiendan su fe. Él habla que los astutos maestros estaban enseñando lo contrario del evangelio, y eso era lo que causaba la confusión dentro de la iglesia. Enseñaba que no importaba cómo vivían las personas sin haber sido salvas por la gracia. Eso es lo que estaba dando a conocer esos astutos maestros que estaban con otras doctrinas que no era para la iglesia, porque por eso pues se desvía su camino para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Judas quería asegurarse que ningún creyente siguiera el ejemplo de Caín. La idea principal de esta epístola fue para escribir la advertencia contra los falsos maestros y sus doctrinas erróneas. Él habla que debemos estar firmes por la verdad y por la fe. Él concluye en su carta animando a los creyentes en el poder de Cristo y proclamar a Jesús como aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y de vivir una vida santamente, también en nuestra perseverancia y el cuidado de Dios en nuestra vida. Amén. Y bueno, hemos terminado y hemos concluido, esta parte de una de las clasificaciones, que es de los exponiendo, aprendiendo los libros de la Biblia, que es del Nuevo Testamento. Y bueno, pues yo de antemano, pequeños amiguitos que me ven a través de este medio, pues yo te agradezco mucho por tu atención. Toda la información que hemos visto y que encontramos
dentro de la palabra de Dios, pues nos ayuda para poder entenderla, para saber cómo Dios quiere que nosotros vivamos a través de esta información que fueron escritos por estas personas que Dios hizo y puede hacer en cada uno de nuestra vida. Y yo deseo de todo corazón que Dios te bendiga y te guarde. Y quiero despedirme con la Sagrada Escritura en los Salmos capítulo 23 para saludarlos y damos por terminar esta clase de esta tarde. Y dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma, me irá por centro de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis anunciadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.